Hola, buenas tardes. Me llamo Borja Ruiz de Arbulo y soy profesor de español en la Universidad de Boston. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de su trabajo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. ¿Nos puedes decir cómo te llamas y un poquito a qué te dedicas, por favor? Bueno, me llamo Xavi Sala y soy director y guionista de cine y televisión. Entonces, bueno, pues también me dedico a impartir cursos y talleres de guión y de dirección en varios centros educativos del mundo. Ahora mismo estoy trabajando en México, pero tengo experiencia por muchos países de Latinoamérica y España, por supuesto. Ajá, perfecto. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo, dedicarnos esta porción del día a responder a algunas de nuestras preguntas. Encantado de estar con ustedes. Y más específicamente, ¿cuál es el mensaje que tú crees que transmite este corto? Yo en general en el cine me gusta más proponer interrogantes que respuestas. Es decir, yo no soy político ni sociólogo, yo intento pues iluminar, digamos, temas que a mí me inquietan y que yo me cuestiono. Yo no tengo las cosas claras, evidentemente, cuando me pongo a trabajar en una película, pero una vez que me adentro, pues quiero de alguna manera exponer mis reflexiones. Y principalmente me gustaría que sea una película que inspire a la reflexión, sobre todo de la tolerancia, ¿no? Yo creo que cuando hubo gente que tachó mi cortometraje de una apología del velo islámico, yo les decía que no, en todo caso era una apología de la tolerancia, que eso es lo que me gustaría transmitir, una apertura. No tengo ninguna necesidad de discutir sobre si está bien o está mal el uso del velo. Estoy velando por los intereses de todas las mujeres en este caso y de todos los hombres en general del planeta que tengan la opción de la libertad y vivir la tolerancia de los demás. Eso es lo más importante. ¿Y qué rol o qué papel crees que juega el arte a la hora de combatir las injusticias sociales? Pues de alguna manera, como te contaba, yo creo que el arte es un vehículo fundamental, es un medio estupendo para inspirar a la reflexión y a cuestionarnos. Es decir, las soluciones, en el caso del cine, no las tenemos los directores, yo personalmente no las tengo y creo que el arte en general tampoco tiene soluciones. Lo que sí que tenemos son herramientas que proponemos a los espectadores, al público que va a disfrutar del arte en general, pues que les ponemos en la tesitura los elementos que pueden ser inspiradores para traer sus propias conclusiones y que vaya más allá de los lugares comunes que los medios de comunicación, ¿no? Pues nos cuentan y los políticos nos cuentan. En el caso de Hijab, me motivó mucho cuando decía esto de la ley francesa de la prohibición del velo islámico en los años 2004, por ahí creo que fue, 2005, pero lo que vi que los medios de comunicación, tanto con este tema como con tantos otros, tienden a confundir y a dar informaciones tendenciosas. Entonces, me parece que el arte, para luchar contra las injusticias sociales que son de alguna manera consensuadas socialmente y políticamente y por los medios, creo que es muy importante que vayamos un poco a lo políticamente incorrecto y creo que eso, el arte y en concreto el cine es fundamental.